José Hernández Ramírez, me identifico con el carnet 2016-01552. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala del quinto semestre. Este video es realizado para el curso de pueblos indígenas en Guatemala, el cual daremos una explicación sobre la patria del criollo, donde se dio la discriminación hacia los indígenas de esclavitud según Severo Martínez. La patria del criollo dice que en su primer capítulo nos da a conocer sobre los criollos, que este nombre era el que se asignaba a los hijos de españoles nacidos en América y que tenían algún mestizaje. Este capítulo, el autor Martínez Severo desarrolla los sucesos que pasó en la época colonial. Uno de ellos fue que en Guatemala fue sacudido por un terremoto. En el texto de la Florida, en el cual contiene crónicas del reino de Guatemala, se dio la lucha armada, la cual solamente fue medio de recursos que habían llegado los criollos al sometimiento a los indígenas, económico, la evangelización y a cambiarles de la ideología. Así los criollos aprovechaban el poder que tenían hacia los indígenas. Como anteriormente se había dicho, en el año 1651, la ciudad de Santiago de Guatemala fue sacudida por un terremoto. Esta ciudad estaba situada en las faldas de un volcán. Más adelante se habla que Fuentes y Guzmán se consideraba criollo durante la época. Fuentes Guzmán ocupó un puesto muy importante en Guatemala, ya que él era el regidor del Ayuntamiento de Guatemala, que duró 38 años. Podemos decir que los criollos eran la clase que sufría discriminación, ya que eran más que los descendientes de los primeros inmigrantes o personas aventuradas. Los criollos sin aquel descendiente de los españoles en América. Esas personas, sus orígenes eran hispanos. En el segundo capítulo decía que existía una enemistad entre españoles y criollos. Los españoles eran llamados capuchines. Los refranes y proverbios suelen compartir las diferencias que tenían unos de otros. En el siglo decía que así los gauchupines con los criollos gavilán y pollos aludían a la enemistad entre los dos. Los españoles y los criollos en la pugna entre americanos y españoles y peninsulares era abundante en las pruebas del reino de Guatemala, ya que todos querían el poder de Guatemala y seguir sometiendo al indio a esclavitud. En toda la recolección de la Florida se da la vista en la mentalidad del criollo, que los españoles y la conquista, y otras de las mezquinas representaciones por los funcionarios de emigrantes. Se dice que empeñaban diversos trabajos. Al hablar de emigrantes, de los méritos de la conquista, era un enorme esfuerzo para proteger los derechos y merecimientos de los conquistadores. Era importante destacar que los indios hacían el trabajo más fuerte. Así eran llamados por los criollos. Los españoles, al vencer a los indios, querían conquistar el reino de Guatemala, pero había un enemigo, que eran los criollos, que no les dejaba hacer lo que ellos querían. Cuando Pedro de Alvarado enviaba sus avisos al embajador, enviaba a los indios ante hacer las guerras. Los requerimientos se daban una forma formal y legal, la cual trataba de enfadecer y justificar la violencia que se daba en ese tiempo de la colonia, que era la esclavitud. Bernal Díaz, en su manuscrito donde aparecía Alvarado, destaca todas las masacres que se cometió durante la conquista de México, lo cual puso al borde la noticia del juicio y surgió contra Alvarado, en el cual se acusó principalmente a la crueldad hacia el indígena. Alvarado pidió a varios pobladores de Guatemala que construyeran pueblos, que formaran familias y así poder conquistar el territorio guatemalteco. El obispo marroquí lo juzgó que la conciencia del soldado era más tranquila que la otra. Al mismo tiempo, daba la libertad a los esclavos de Jocotenango. El cronista Fuentes Guzmán le correspondió el motivo de esa clase, era echar a los fundamentos de la idealización de la conquista, hablar sobre el trabajo maltratado que hacían los indios para los criollos. Al hablar del repartimiento de encomienda, fueron dos instituciones que nacieron enlazadas durante la primera etapa de la época colonial, entre ellas
la empleó Cristóbal Colón en las Antillas y su forma primitivo. Se dice que el repartimiento tenía dos aspectos, cuales eran en repartir las tierras para las Indias y el otro era en la entrega de indios. La encomienda en la primera parte era primitiva a la realidad de un pretexto de repetir o repartir a los indios para quitarles el poder que ellos tenían. En las dos Españas nace la encomienda. Durante la encomienda nacieron levantamientos armados en Nicaragua, en el cual hubo un obispo muerto por apuñaladas. Se impulsaron las leyes nuevas que trabajaban sobre la encomienda. La encomienda era un sistema económico, social y organizado tributario de las tierras, las cuales deberían ser trabajadas por los indios. Durante la época surgió un grupo que se le denominaba los encomenderos, que hacían la referencia a los encomendadores. Todo esto se dio y podemos seguir observando que en la actualidad se sigue dando ese sometimiento hacia las personas indígenas. Los criollos y la burguesía. Don Antonio Fuentes y Guzmán, a pesar de haber sido una persona rica, muy rico, hacendado, en el cual se presentaba en las crónicas como vocero de las descendientes de los conquistadores, hablaba caído en pobreza, aunque su voz era fortuna de la comunidad. Los intereses económicos obligaban a tener muy presentes los solidarios hombres. En la Florida se separaba en definitiva de la sociedad. Podemos observar que siempre se dio aquel egoísmo que existía entre los criollos y la burguesía, porque los dos querían ocupar terreno y seguir sometiendo así al indígena. En la actualidad se sigue dando ese sometimiento. La gente con más poder, los más ricos, humilla y tratan como esclavos, como se trataba en la época colonial a los indios. Debemos de erradicar esto, porque todos somos iguales, ya que hay leyes que nos protegen sobre todo. Por eso es muy importante analizar todo lo que pasó en la época colonial para no repetir ese mismo patrón.